a cantar. Vamos a cantar una canción ahora. Si la sabes, te animo a que la puedas cantar y si no, puedes escucharla, ¿no? Me rompí cuando pensaba que era fuerte. Fiel he sido y te he fallado a la misma vez. Intenté tener control, pero no pude. Llegué alto y en un momento volví a caer. He luchado y me he rendido ante la batalla. Me alejé y me atrajiste de nuevo a ti. Malgasté lo que tenía desesperado, pero descubrí tú siempre estuviste ahí. Fuiste tú quien me encontró, tuyo soy, tu amor me cambió, mi error, tu gracia cubrió, no puedo entenderlo. Sé que yo no merezco este amor, tu amor que no se puede comprender. Yo sé que nunca voy a entender, no hay nada que yo pueda hacer, pues Jesús, tal como soy, me ama, tal como soy, me ama. ¿Quién soy yo para que aceptes mi alabanza? Mientras haya aliento en mí, te adoro, Dios. Eres fiel y lleno de gracia y te lo agradezco. Todo lo tienes y aún anhelas mi corazón. Oh, oh, oh. Fuiste tú quien me encontró, tuyo soy, tu amor me cambió, mi dolor, tu gracia cubrió, no puedo entenderlo. Sé que yo no merezco este amor, tu amor no se puede comprender. Sé que nunca voy a entender,
merezco este amor, tu amor, que no se puede comprender, gracia que nunca voy a entender. No hay nada que yo pueda hacer, pues Jesús, tal como soy, me amas. Bien, hermosa canción. Y pensaba, ¿no? Cuántas cosas nosotros tenemos que para cambiar y mejorar. Y siempre el Señor está ahí para ayudarnos. Y también si hay cosas que uno está luchando, en cualquier lugar que nos encontremos, siempre la mano de Dios va a poder extenderse para ayudarnos, para sacarnos de esa condición. Y también lo importante de poder buscar ayuda no es algo de debilidad, sino es algo de madurez también. Como veníamos hablando, se había mencionado, muchas veces cuando no nos damos cuenta es cuando el matrimonio ya se rompió o cuando la situación parecería irremediable, ¿no? Entonces, lo importante, el tema que se va a hablar hoy, yo te animo que si te gusta tomar nota o tenés un cuaderno, puedas poner toda la atención, tomar nota. Y también si tenés alguna pregunta, va a haber un tiempo al final de preguntas que puedas hacerla. Todas preguntas, cualquier pregunta es importante, nunca piense que es una pregunta tonta, como decía un amigo, tonto no es preguntar. Quedarse con la pregunta porque a veces otro quiere preguntar y no se anima y por ahí es tu pregunta. Pero bueno, sin más vueltas, vamos a tener tiempo con el pastor Moisés. Así que Moisés, ahora está tu tiempo con la palabra. Gracias. Muy bien, buenas noches. Gracias nuevamente por la oportunidad que me dais de estar entre vosotros. Necesito que me des permiso para compartir la pantalla, si es posible. ¿Veis bien, verdad, la proyección? Sí, me Sí. podéis hacer una señal y me escucháis bien también. Vale, perfecto. Bueno, pues como decía, muchas gracias por darme la oportunidad de poder estar aquí entre vosotros. Creo que esta es ya la tercera vez, si no me equivoco, que estoy entre vosotros compartiendo. Y bueno, espero que el Señor nos permita algún día poder estar juntos, bien sea allí en Argentina o que vosotros nos visitéis aquí en España. Hoy tenemos un reto muy, muy interesante, que es tratar un tema muy delicado, muy sensible y también polémico y controversial. Así que, ¿qué os parece si le pedimos al Señor que nos ayude, que nos dé sabiduría y que sobre todo que no se escuche la voz de un hombre? No hemos venido aquí a escuchar mi opinión, las conclusiones a las que yo he llegado. Lo más importante es que tratemos de escuchar la voz del Señor sobre este asunto y que podamos dejar a un lado, ¿no?, nuestros pensamientos, aquellas ideas preconcebidas que quizás ya tenemos, incluso aquello que ya hemos escuchado o que hemos aprendido en nuestra iglesia, y que podamos dejar todo eso a un lado y digamos: Señor, háblanos por medio de tu palabra. Si quizás nos estamos equivocando en algo, queremos escuchar tu voz por medio de tu palabra. Así que, ¿qué os parece si juntos con un mismo sentir oramos y le pedimos al Señor que Él nos visite de una manera especial por medio de este estudio? Ahí vamos a orar juntos. Señor, quiero darte las gracias por darme la oportunidad de poder estar aquí con un grupo de hermanos de diferentes lugares del mundo, Señor, apartando este tiempo para escuchar tu voz. Y tu voz, Señor, ha sido revelada por medio de tu palabra, Señor. Así que ahora yo quiero abrir tu palabra, Señor, y quiero pedirte, por favor, que sea tu Espíritu Santo utilizándome, Señor, que seas tú, Señor, hablando en nuestros corazones, Dios mío, desmontando, Señor, si hay algo que
que está incorrecto, Señor, en nuestras mentes, que tú lo desmontes. E incluso, Señor, te pido con toda sinceridad, si lo que yo voy a sostener, si lo que voy a defender, si esto no viene de parte de ti o si hay algún error en esta teoría, Señor, en esta argumentación, yo te pido, por favor, Señor, tú conoces mi corazón, te pido, por favor, que tú me lo muestres, Señor. Pero sí, por el contrario, lo que hoy vamos a escuchar es tu voluntad, Señor, y es lo que tú piensas sobre el matrimonio y sobre el divorcio. Entonces somos nosotros los que queremos quedarnos anclados en ese terreno, Señor, porque entendemos que tu voluntad siempre es buena, es agradable y es perfecta, Señor. Así que háblanos, Señor, que se abra tu palabra, Señor, y que se pueda interpretar con precisión y que la podamos aplicar correctamente, Señor. Gracias por cada persona que está aquí escuchando esta conferencia, este taller, Señor. Yo no conozco su situación, su contexto, Señor, pero tú sí. Y mi confianza está, Señor, en que eres tú el que hablas a los corazones, Señor. Así que toma tú el control de todo este tiempo, Señor. Bendícenos grandemente mientras te escuchamos a ti, Señor. Y que al finalizar este día, Señor, solo tú seas glorificado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues como estaba diciendo el hermano, quiero recomendaros a todos que podáis coger vuestra Biblia y un papel y un bolígrafo, porque creo que vamos a descubrir y vamos a aprender muchas cosas interesantes y seguro que vas a disfrutar este estudio si puedes ir anotando aquellas cosas que he ido preparando, sobre todo en la presentación, para que sea más fácil y podáis seguir toda la argumentación que quiero presentar en los próximos minutos. Así que os dejo un minuto para que si tenéis por ahí cerca un papel, un bolígrafo y vuestra Biblia, pues podáis cogerlo y comenzamos. Muy bien, pues el tema que hoy vamos a abordar con la ayuda del Señor es un tema tan importante que lo hemos tenido que dividir en dos bloques. No sé si los que estáis aquí estuvisteis también en la primera parte de esta enseñanza, pero si alguien no ha escuchado la primera parte de la enseñanza, quizás este segundo bloque haya algunas ideas o algunos conceptos que te cueste un poco más entender. Por eso te animo a que puedas escuchar también el primer bloque que estuvimos hablando sobre el matrimonio. Esa predicación nosotros en nuestro canal también de YouTube la tenemos. Puedes poner El matrimonio y el rey, que así fue como la titulamos. Fue una predicación que hice hace un par de meses aquí en nuestra congregación y te animo a que puedas ver y estudiar todo lo que estuvimos tratando acerca del matrimonio. Pero permitidme que podamos hacer un breve resumen de lo que vimos en la primera reunión, aquellos que estuvisteis y también para aquellos que hoy os incorporáis y no habéis podido estar en la primera parte. Vamos a estar estudiando hoy sobre el tema del divorcio, pero decíamos que para abordar el asunto importante del divorcio, antes necesitamos entender qué es el matrimonio. Muchas veces se habla de divorcio, pero nos olvidamos que lo importante, el fundamento principal es conocer qué es el matrimonio. Y aquí estuvimos hablando de 5 principios fundamentales sobre el matrimonio. Estuvimos viendo al menos 5 principios fundamentales sobre el matrimonio. Permitidme que simplemente los enumere, no puedo detenerme a recordar o a resumir cada uno de estos puntos, pero lo primero que estuvimos viendo es que el matrimonio es creación de Dios. No fue el hombre el que inventó el matrimonio, no fue la sociedad, no ha sido ni siquiera la iglesia, fue Dios mismo el que los juntó, dice la Biblia. Así que el matrimonio es Madein, cielo. El matrimonio fue creado por el Dios Trino antes de echar a rodar la historia de la humanidad y antes de que el pecado entrara en el mundo y en los corazones. El matrimonio es una creación de Dios y por eso tenemos que ir al Creador para que Él nos explique en qué consiste el matrimonio, cuál es el diseño del matrimonio, cuál es el propósito, a qué apunta, cuáles son los misterios. Y por eso estuvimos viendo que el creador del matrimonio, este es el segundo punto, él ha decidido que un matrimonio sea la unión única y exclusivamente de un varón y de una hembra, de un hombre nacido hombre y de una mujer
nacida mujer. Y tenemos que especificar esto, nacido, porque como sabéis hoy día las personas están decidiendo qué hacer con su propia identidad. Pero el matrimonio es la unión entre un varón y una hembra, entre un hombre y una mujer. Eso es matrimonio. Todo lo que sale de este marco, nosotros a la luz de la Biblia no lo podemos defender ni podemos sostener como matrimonio. La tercera característica es que el matrimonio crea una nueva familia. En el momento que nos unimos con nuestra esposa o con nuestro esposo, eso es un nuevo núcleo familiar. Comienza una nueva familia. Tenemos que desvincularnos, hay que cortar el cordón umbilical, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y en ese momento comienza un nuevo núcleo familiar. La cuarta característica, el cuarto principio fundamental acerca del matrimonio, y esto es muy interesante, esto es muy profundo y esto apunta a lo que vamos a ver en esta tarde, es que el matrimonio fusiona a dos personas, las fusiona. Aquí el término, estuvimos haciendo referencia a esa palabra, aleación. Dos personas que en el momento que se casan libres y voluntariamente delante de Dios vienen a formar un solo ser. Hay una fusión indivisible, inseparable, hasta que la muerte viene y rompe ese pacto matrimonial. Y el quinto y último principio es lo que acabo de mencionar. El matrimonio es un pacto permanente. Lo que sucede es que nuestra sociedad, en muchas iglesias y en nuestras mentes, se ha introducido ese concepto de que el matrimonio es un contrato. O sea, que si una de las dos partes falla, yo soy libre para rehacer mi vida. Eso es un contrato, pero estuvimos viendo que delante de Dios no existe ese contrato, sino que existe un pacto, porque Dios es un Dios de pacto, Dios no rompe pactos. Solo la muerte disuelve ese pacto. Bueno, este es el resumen de lo que vamos a estar introduciendo hacia el segundo bloque. Hoy vamos a hablar del tema delicado del divorcio. Y antes de comenzar, antes de entrar en materia y de ir al pasaje y desmenuzar todo lo que quiero compartir con vosotros, quiero abrir mi corazón con mucha sinceridad y deciros que esto que estoy compartiendo con vosotros lo hago con mucho respeto, lo digo con mucha prudencia y sobre todo el Señor lo sabe que lo digo con mucho amor. Yo no conozco vuestra situación, no conozco vuestro contexto, lo que estáis pasando cada uno de vosotros, vuestro pasado, vuestro presente, ni tampoco vuestro futuro inmediato, pero quiero que entendáis que simplemente quiero tratar de abrir las palabras de Dios para ser fiel a su escritura. Y sé que cuando hablamos de divorcio hay mucha gente sufriendo, hay muchas historias detrás de esta palabra divorcio, así que quiero hacerlo también con mucho tacto porque sé que hay muchas personas que han sufrido y otras que incluso todavía están sufriendo. Pero yo lo que deseo es tratar de abrir la palabra de Dios y que escuchemos su voz sobre este tema, porque Dios ha hablado del divorcio y tenemos que hablar del divorcio. Y lo último que quiero comentaros es que esto que voy a comentar ahora, en la próxima hora que tenemos por delante, no es el resultado de haber leído un libro, no es el resultado de haber preparado un mensaje en 1, 2, 3 semanas. Esta es la conclusión a la que he llevado después de estar 3 años estudiando acerca del divorcio. Así que todo lo que vas a escuchar, quiero que entiendas que es la conclusión a la que he llegado después de estudiar todo acerca del divorcio y he tenido que luchar, he tenido que pelear, he tenido que llorar. No entendía algunas veces cuando el Señor empezaba a mostrarme esta parte. Había cosas que mi corazón humanista, sensible, luchaba contra la voluntad del Señor, pero al final la palabra de Dios me venció, me convenció y hoy día tengo una convicción que es la que quiero presentar con vosotros. Así que vamos a estar hablando sobre el divorcio y el primer punto lo he titulado Diferentes posturas sobre el divorcio. El primer punto, para aquellos que estáis anotando, son las diferentes posturas que hay acerca del divorcio. Pero ¿qué os parece si vamos al texto que estamos desarrollando, que lo hemos dividido en dos partes? Te invito a que vengas conmigo al Evangelio de Marcos, capítulo 10, y vamos a hacer lectura desde el versículo 1 al 12. El Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo del 1 al 12. Dice así la palabra del Señor. Marcos, capítulo 10, versículo desde el 1 hasta el 12.
Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y él les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Permitidme que os recuerde el contexto de este pasaje. Ya dijimos que Jesús se encontraba aproximadamente en la región de Judea. Él estaba allí desarrollando su ministerio público, cuando de repente, una vez más, una gran multitud de personas se presentan para escuchar las enseñanzas de Jesús. Entre ese grupo de la multitud se presentó también una parte del Sanedrín, específicamente un grupo de fariseos, y ellos se presentaron, hemos leído en el texto, con la intención de tentar a Jesús. Esta es una parte importante. Ellos se acercaron con la intención de tentar a Jesús. ¿Y cómo tentaron a Jesús en esta ocasión? Lanzándole una pregunta trampa. Acordaros que los fariseos estaban llenos de celos, de envidia contra Jesús, porque Jesús los había destronado de la popularidad que ellos estaban teniendo en medio del pueblo. Todas las personas estaban empezando a seguir a Jesús, y los fariseos, llenos de celos, de envidia, de orgullo, seguían a Jesús para tratar de encontrarle un error. Y en esta ocasión sacaron una pregunta pero que muy polémica. Pusieron sobre la mesa uno de los temas más polémicos que había en aquella época: el tema del divorcio. Ellos lanzaron la pregunta porque en aquella época la sociedad estaba dividida en dos bandos, así que la intención de esta pregunta era ver si Jesús se posicionaba en un bando o si se posicionaba en el otro bando. ¿Por qué? Porque si Jesús decía que era de uno de estos dos grupos, la multitud que estuviese apoyando al otro grupo iba a dejar de seguir a Jesús. Os pongo un ejemplo muy sencillo. Me imagino que todos conocéis estos dos grandes equipos de España, el Real Madrid y el Barcelona. Sabéis que el buen equipo es el Real Madrid. El equipo un poco más débil es el Barcelona. Así que bueno, yo ya creo que ya sabéis de qué equipo soy. En el momento que alguien te pregunta públicamente ¿de qué equipo eres? ¿Del Madrid o del Barcelona? ¿Entendéis? En el momento que tú te posicionas, en el momento que dices soy del Real Madrid, aquellos que siguen al Barcelona te abuchean o dicen qué malo eres, por qué estás en ese equipo. Quiero que entendáis este ejemplo porque fue lo que los fariseos intentaron hacer con Jesús. Había dos grandes grupos y detrás de esta pregunta trampa le están diciendo ¿con qué grupo te identificas? Y entonces ellos retroceden y esperan la respuesta de Jesús. Lo que sucede es que Jesús respondió algo que le rompió absolutamente todos los esquemas. Así que vamos a ver en primer lugar las diferentes posturas que había en aquella época sobre el divorcio. La pregunta pública que lanzaron los fariseos a Jesús fue muy clara y muy directa. Si tienes ahí tu Biblia abierta, se encuentra en el versículo 2. ¿Lo ves ahí? Marcos capítulo 10, versículo 2. La pregunta es muy sencilla. ¿Es lícito al marido repudiar a su mujer? La pregunta consiste en lo siguiente. ¿Está permitido divorciarse, Jesús? Esa fue la pregunta. Y al igual que sucede con nuestra actualidad, en aquella época el divorcio estaba también a la orden del día, como sucede en nuestra actualidad. Hoy día seguro que todos los meses o cada cierto tiempo escuchamos de personas que tristemente rompen la unión matrimonial. Así que este era un asunto pero que muy controversial, era un asunto muy delicado. Y como ya he explicado, la sociedad estaba dividida, clasificada principalmente en dos grandes bandos.
Ahora no te pierdas esta información. Sé que hoy voy a decir algunas cosas que son muy teológicas, que son muchos conceptos, pero necesito que prestes mucha atención, si no, no vas a poder entender la argumentación que quiero desarrollar con vosotros. La sociedad estaba dividida y seguían a dos principales rabinos. Un rabino se llamaba Shammai. Ese era uno de los rabinos en aquella época. Los rabinos eran los maestros que creaban el pensamiento en la sociedad. Así que, por una parte, se encontraba el rabino Shammai y, por otra parte, la sociedad, había otro grupo que seguía la argumentación de un rabino, la postura que un rabino llamado Hillel sostenía sobre el divorcio. Hasta aquí me estáis siguiendo, ¿verdad? La sociedad con respecto al divorcio tenía dos posturas. O estabas con la postura de Hillel o seguías la postura que defendía el rabino Shammai. Ahora, es muy interesante. Ambos rabinos sacaban sus enseñanzas de un solo texto. De un pasaje sacaban dos posibles corrientes, dos posibles movimientos. ¿Cuál es ese pasaje? Deuteronomio capítulo 24, versículo 1 y 2. Dice así: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa, y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Este es el texto principal. De Deuteronomio surgen estas dos corrientes acerca del divorcio. El rabino Shammai tenía una postura que era la postura más estricta. Por el contrario, el rabino Hillel tenía la postura más liberal. De un mismo texto, de un mismo pasaje, salieron dos posiciones sobre el divorcio. En la época de Jesús, la sociedad estaba dividida entre los que seguían a Shammai, que eran los más estrictos, los más radicales, y aquellos que seguían al rabino Hillel, que sostenía una postura más liberal. ¿En qué consistía estas dos posturas? Bueno, aquellos que seguían al rabino Shammai, ellos creían, tanto él como sus seguidores, creían que cuando Deuteronomio dice alguna cosa indecente, lo veis aquí marcado, ellos decían que alguna cosa indecente se estaba refiriendo solo y exclusivamente al adulterio. ¿Entendéis? Cuando Moisés dijo que por alguna cosa indecente podías divorciarte, el grupo de Shammai, este rabino, enseñaba que esa alguna cosa indecente estaba apuntando única y exclusivamente hacia el adulterio. Por otra parte, el grupo de Hillel sostenía que alguna cosa indecente podían ser muchos motivos variados, como por ejemplo, si tu mujer no cocinaba bien, si tu esposa, literalmente cuentan los libros de historia que si una esposa quemaba una comida y el marido llegaba y se encontraba la comida quemada, el hombre le podía dar carta de repudio, podía divorciarse. Pero es que también podías dejar a tu mujer si encontrabas una mujer más guapa que la tuya, si encontrabas una mujer que te complementase mejor, que te llenase más. Si estabas chocando con el carácter de tu esposa, también era un motivo para poder separarte. Quiero que entendamos sobre todo estas dos posturas. Uno era una postura muy radical, solo el adulterio te permitía separarte de la mujer y volverte a casar, y por otra parte se encontraba el grupo liberal. Así que la sociedad en los tiempos de Jesús estaba dividida en dos grandes posiciones. ¿Qué sucede ahora en el siglo XXI? ¿Cuántas posturas creéis que hay sobre el divorcio en la sociedad, pero sobre todo vamos a hablar dentro del terreno evangélico, dentro del cristianismo? ¿Cuántas posturas hay dentro de las iglesias? No hay dos. Al menos yo he encontrado hasta 4 posturas diferentes dentro del cristianismo. Vamos a ver cuáles son las posiciones sobre el divorcio en nuestra actualidad. Primero,
hay algunos creyentes, algunas iglesias, y todo esto quiero decirlo también con mucho respeto porque me imagino que algunos de los que estáis aquí os veis identificados con un grupo o con otro. Pero hoy día hay iglesias que permiten el divorcio y el nuevo casamiento por cualquier motivo. Ya no somos compatibles, ya no nos queremos, llevamos mucho tiempo discutiendo, el amor se ha enfriado, se ha apagado. Hay otro grupo de creyentes que sostienen que el único motivo para el divorcio es el segundo grupo, solo y exclusivamente si hay un adulterio, solo si uno de los dos cónyuges cae en infidelidad, el otro es libre, el pacto se rompe y la persona puede volverse a casar. El tercer grupo, que hay muchas iglesias que se identifican con este tercer grupo, es uno que ha abierto un poco más el abanico de posibilidades y al menos ofrecen tres. Tú puedes divorciarte, enseñan algunos pastores, algunos ministerios, iglesias, por adulterio, por maltrato o por abandono. Si has sido infiel, si te maltrata física o psicológicamente, o si literalmente te abandona, te ha repudiado, te ha abandonado, él me ha dejado, yo soy libre para contraer un nuevo matrimonio. Y la cuarta y última postura, que es la que quiero presentar y argumentar con vosotros a la luz de las Escrituras, es que no hay ningún motivo para el divorcio y el nuevo casamiento. ¿Hasta aquí vamos bien? En la época de Jesús había dos posturas, la radical, adulterio, la liberal, por cualquier motivo. En el siglo XXI vemos ya hasta 4 posturas y esto es algo interesante que nos tiene que hacer saltar todas las alarmas, porque si os dais cuenta, con el paso del tiempo cada vez más se va abriendo el campo del divorcio. Antes de continuar con esta enseñanza, ahí donde estás, si estás con alguien, puedes decirle a la persona que está a tu izquierda, a tu derecha, ¿con cuál de estas 4 posturas te identificas ahora mismo? Venga, unos segundos, miraros ahí, los que estáis en grupo. ¿Con cuál de estas 4 posturas te identificas? ¿Qué es lo que has escuchado hasta el día de hoy? Bueno, pues cuando hablamos del matrimonio, cuando hablamos de este terreno santo, como estuvimos viendo en la primera enseñanza, con todo mi respeto, quiero decirte que no me importa absolutamente tu respuesta. Me es indiferente que tú me digas que estás en el primer grupo, en el segundo, en el tercero, en el cuarto, porque aquí no hemos venido a escuchar lo que el hombre opina del matrimonio. Aquí hemos venido a aprender qué dice Dios acerca del matrimonio. Y quiero puntualizar esto porque muchas veces nos acercamos a hablar de los temas y nos acercamos con nuestros pensamientos. Yo creo, yo pienso, yo siento, yo creo que Dios no te va a pedir eso, yo creo que estas cosas son injustas, me parece que ese es un planteamiento que tiene muy poca misericordia y muchas veces nos acercamos a la Biblia con nuestros pensamientos, con los pensamientos que nos está imponiendo nuestra sociedad o finalmente incluso con el pensamiento de nuestro propio corazón. Y ese es el principal problema que tenemos, que nos acercamos a las Escrituras condicionados por las voces que escuchamos. Pero aquí lo más importante, hermano y hermana, amigo y amiga, es que escuchemos la voz del Señor, la voz del Espíritu Santo por medio de su palabra. Así que el siguiente punto es, ¿qué enseña la Biblia sobre el divorcio? Hemos visto las diferentes y principales posturas que existen en la época de Jesús, 2, en nuestra sociedad, hasta 4 posturas dentro del cristianismo. Pero lo importante no es lo que enseña Moisés Peinado, lo importante no es lo que enseña la Iglesia Bautista, la Iglesia Reformada, la Iglesia Carismática, Pentecostal, no es importante eso, lo importante es qué enseña la Escritura acerca del divorcio. Si te das cuenta, cuando le preguntaron a Jesús acerca del divorcio, él no preguntó cuáles eran las principales posturas de los maestros de aquella época. Él no respondió con los pensamientos de su cultura. Tampoco dijo, bueno,
depende de cada pareja, depende de cada circunstancia, no podemos meter a todo el mundo en un mismo saco. Jesús no respondió así. Jesús lo que dijo fue, ¿qué dice la palabra de Dios? Eso fue lo que dijo Jesús. ¿Qué dice el que os creó? Así que no te puedes acercar al delicado terreno del divorcio escuchando otras voces. Tenemos que acercarnos escuchando la voz del Señor. Y si tenéis vuestra Biblia ahí abierta, dice el versículo 3, Él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Así que lanza primero su mirada hacia Deuteronomio, el pasaje que hemos leído hace unos minutos. Y cuando ellos preguntaron qué es lo que Moisés os dijo, la multitud, los fariseos respondieron, versículo 4, ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Mirad, ellos lo que estaban haciendo era utilizar la palabra de Dios para su propia conveniencia. Como Moisés en Deuteronomio capítulo 24 escribió que podían divorciarse siempre y cuando presentaran una carta, un escrito, el marido tenía que escribir, darle una carta a la mujer repudiada y esa mujer repudiada con esta carta podía rehacer su vida. Podían romper el matrimonio y la mujer no quedaba a la deriva, no quedaba abandonada. Así que ellos dicen, algunos, bueno, pues Moisés nos permitió por infidelidad y otro grupo dice, no, Moisés permitió que nos divorciáramos por cualquier motivo. La pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿por qué Moisés permitió el divorcio? ¿Por qué Moisés le permitió al pueblo de Israel en un momento puntual que pudieran practicar esto de la carta de repudio? Bueno, en el versículo 5 nos dice la respuesta a Jesús. Jesús dice, esto se permitió por la dureza de vuestro corazón. Por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. ¿Os dais cuenta? Esta cláusula, esta excepción que vemos solo en el antiguo pacto, Dios la tuvo que poner para regular el caos que había en aquella sociedad. Había un caos en los matrimonios y Dios permite que Moisés regule ese caos por medio de la carta de repudio. Pero esto no significa que Dios apruebe el divorcio. Mira, os pongo un par de ejemplos que podemos ver a lo largo de las Escrituras. ¿Sabes que en el Antiguo Testamento Dios tuvo que regular también la esclavitud? Dios tuvo que regular la esclavitud, diciendo a las personas cuánto tiempo podían tener un esclavo, cuándo tenían que soltarlo, en qué condiciones tenían que tenerlo. ¿Dios aprueba la esclavitud? Por supuesto que no. Pero como en aquella época se empezó a practicar todo esto, Dios tuvo que regularizarlo. También vemos otro ejemplo donde Dios tiene que regularizar la poligamia. Hombres que tenían varias mujeres, esa no es la voluntad de Dios, pero vemos en el Antiguo Testamento Dios dando mandamientos para regularizar también la práctica abominable de la poligamia. ¿Entendéis este ejemplo? Tanto la poligamia, la esclavitud y el divorcio, simplemente Dios en un momento puntual tuvo que regularizarlo y por eso el Señor lo permitió. Pero Deuteronomio 24 era simplemente una ley que Dios puso para controlar el desastre que estaba produciendo el pecado y el egoísmo, porque había muchos conflictos matrimoniales, así que Moisés permitió dar esa carta de repudio. Por cierto, es muy interesante que la carta de repudio solo la podía dar el hombre hacia la mujer. Qué curioso, ¿no? Si esto fuese algo de la voluntad de Dios, Dios no sería injusto y le diría a la mujer, bueno, tú tienes que aguantarte ahí con tu marido, solo tu marido es el único que se puede divorciar. Dios no hace acepción de personas, ¿no? La misma dignidad delante de Dios tiene el hombre como la mujer, pero sin embargo, en esta cultura, solo el hombre podía iniciar el proceso de divorcio. Pero mira a continuación la respuesta de Jesús. ¿Estás conmigo en Marcos todavía, capítulo 10? Ahora Jesús no pone la mirada en Moisés. Jesús pone la mirada al inicio de todas las cosas. Versículo 6. Pero, y los peros aquí en la Biblia son muy importantes porque giran la conversación hacia el original. Vosotros habéis entendido que Moisés os ha permitido el divorcio, pero yo os digo, pero hay algo diferente a esto. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto,
dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Estos versículos del 6 al 9 fueron todo lo que estuvimos desarrollando en nuestra primera enseñanza acerca de las 5 características del matrimonio. Así que no tenemos el tiempo para desarrollar esos versículos, pero lo que sí quiero recordaros es uno de los puntos que estuvimos viendo en esta primera enseñanza, y es que el matrimonio fusiona a 2 personas y el matrimonio es un pacto permanente. De las 5 características que estuvimos estudiando, creo que estas 2 están muy conectadas con el tema del divorcio. El matrimonio es la fusión de 2 personas y el matrimonio no es un contrato, el matrimonio es un pacto permanente. Dios dice que marido y mujer son uno porque Él los ha unido. ¿Os acordáis? La Biblia dice lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. El matrimonio debe seguir siendo uno hasta que Dios lo diga. O sea, Dios está diciendo, yo los uní y yo solo soy el que puede separarlos. La pregunta es, ¿cómo pone Dios fin a un matrimonio? Por medio de la muerte. Solo la muerte cancela, disuelve, rompe, anula el pacto matrimonial. Dios dice, yo soy el que los junta, yo hago ese misterio de fusionar las 2 almas en una sola alma, aunque tienen 2 cuerpos, pero son una sola persona delante de mí, como Cristo y la iglesia son uno. Esto apunta a la gloria que hay en la Trinidad. Lo que yo he unido, que no lo separa el hombre, soy yo el que los uno, soy yo el que los separo, solo y exclusivamente a través de la muerte. Moisés, esto es muy fuerte lo que estás diciendo. Bueno, lo que estoy diciendo es lo que enseña la palabra de Dios. Romanos capítulo 7, versículo 2. Dice el apóstol Pablo escribiendo a los creyentes que se encuentran en la ciudad de Roma. Mira, lee con atención. Porque la mujer casada está sujeta por ley al marido, ¿mientras qué? Mientras éste vive. Nuevamente hay un pero, y los peros son muy importantes. Pero si su marido muriere, si su marido muere, ella queda libre de la ley del marido. ¿Entendéis la argumentación? La mujer está casada mientras éste está vivo, pero si uno de los cónyuges muere, el otro queda libre. No solamente aparece en Romanos 7, esto también lo vemos en 1 Corintios capítulo 7, versículo 39. La mujer casada está ligada por ley mientras su marido vive. Nuevamente. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, pero atención a lo que dice al final este versículo, con tal que sea en el Señor. Porque muchas veces he escuchado a personas que dicen, mi pareja ha fallecido y ahora soy libre, me puedo casar con cualquier persona. Ojo, tienes que casarte con alguien en el Señor, al igual que un soltero tiene que casarse con un hijo, una hija de Dios. Dios no aprueba tampoco un yugo desigual. Así que Pablo está aquí añadiendo este detalle a la iglesia que se encuentra en Corinto, diciendo que solo la muerte disuelve ese pacto y te da la oportunidad de rehacer tu vida siempre y cuando te cases con alguien en el Señor. En ocasiones no aceptamos lo que la Biblia enseña acerca del divorcio porque no entendemos que el matrimonio fusiona a 2 personas en una sola carne y se nos olvida que el matrimonio no es un contrato, sino que el matrimonio es un pacto permanente. Mira lo que dice también Malaquías capítulo 2, versículo 14. El Señor actúa como testigo. Qué bonito este versículo.
El Señor actúa como testigo entre tú y la esposa de tu juventud. Y por cierto dice, a la que traicionaste, aunque es tu compañera, la esposa de tu pacto. Aquí el Señor está haciendo esta profecía por medio de Malaquías y está haciendo una comparación entre la unión y la infidelidad, pero él luego habla de su fidelidad hacia el pueblo escogido por él. Pero aquí apunta sobre todo a este detalle. Soy yo el testigo, el Dios eterno, el Creador estuvo como testigo en tu boda. Soy yo el que te uní y aunque tú abandones a tu esposa, aunque tú abandones a tu esposo, el de tu juventud, ella continúa siendo la esposa de tu pacto. Si alguien se ha casado, sea en el rito que sea, en el país que sea, en la época, en la cultura que sea que te hayas casado por lo civil o que te hayas casado por lo religioso, hayas elegido bien a la persona o te hayas equivocado, te casaras de jovencita, te casaras siendo creyente o ateo, siempre y cuando la unión de un hombre y una mujer se han realizado delante de Dios, existe un pacto y ese pacto es completamente inquebrantable. Da igual el rito, da igual la sociedad, en el momento que tú te unes en matrimonio, aunque no haya sido una boda espiritual, si tú te has unido civilmente, si la sociedad aprueba tu matrimonio, si tú fuiste libre y voluntariamente a tu boda, en ese instante Dios te considera una sola carne con ese hombre, con esa mujer. Y dice la Biblia en Gálatas capítulo 3, versículo 15, que un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Qué interesante, ¿has visto este versículo? Dice, un pacto, aunque sea de hombre, aunque dos hombres hayan hecho un pacto sin que Dios esté ahí actuando, siendo testigo presente en ese pacto, un pacto de dos personas no se puede invalidar ni tampoco se le puede añadir. Daros cuenta, si eso es lo que Dios dice de un pacto entre dos personas, es mucho más profundo un pacto entre dos personas y Dios mismo, como sucede en el matrimonio. Así que a través del pacto matrimonial se produce un misterio que es esa fusión que nuestras mentes limitadas no alcanzan a entender, pero en el momento que yo me casé con mi esposa, yo estoy unido con ella hasta que la muerte nos separe. La vida de ellos es una sola vida. ¿Y sabéis qué sucede? Que Dios aborrece todo aquello que ataca a la vida, porque Dios es el creador de la vida. En el momento que un hombre y una mujer se unen, ellos son una sola vida, una sola carne, y todo aquello que toca y atenta a la vida, Dios lo defiende, porque Él es el creador de la vida. El principal ejemplo que todos conocemos es, por ejemplo, la práctica terrible del aborto. Dios aborrece el aborto porque el aborto está atacando principalmente a la vida. Pero es que Dios también aborrece el divorcio porque el divorcio destruye la vida espiritual, la vida que Dios ha creado entre un hombre y una mujer. Permíteme que os haga una pregunta y me gustaría que ahí los que estáis en grupo también podáis responder. ¿Alguien se acuerda de todo lo que Job perdió en el capítulo 1 de su historia? No busques en la Biblia. ¿Qué te acuerdas que perdió Job? ¿Qué le quitaron a Job en el capítulo 1? Venga, os dejo unos segundos ahí para que podáis tratar de recordar. ¿Qué cosas son las que perdió? Bueno, sabéis que perdió sus criados, perdió todas las personas que trabajaban para él, perdió también absolutamente todas sus propiedades, también incluido todo su ganado, ¿os acordáis? Pero también quizás lo más fuerte, lo más traumático para Job es que perdió a sus 10 hijos, creo que eran 7 hijas y 3 hijos, ¿no? Así que él lo perdió absolutamente todo. Pero ¿os acordáis lo que sucedió en Job capítulo 2? En Job capítulo 2 dice la Biblia que Satanás se presenta nuevamente delante del trono de Dios porque Satanás tiene que pedir permiso para tocar a uno de sus elegidos.
Y en el momento que Satanás se presenta delante de Dios, le pide, le ruega que le permita tocar un poco más profundamente, ahora sí, el cuerpo físico de Job. Pero me llama mucho, mucho la atención la única condición que Dios le pone a Satanás. ¿Te acuerdas la condición que Dios le puso a Satanás? Job capítulo 2, versículo 6. Esta fue la condición. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Qué curioso. No sé si te llama la atención, pero en el momento que Dios dijo guarda su vida, el diablo no pudo tocar la vida de Job, ni tampoco pudo tocar la vida de su esposa. ¿Por qué no pudo tocar la vida de su esposa? Porque ambos eran una sola vida. En el momento que Dios le dice al diablo, guarda su vida, el diablo no puede hacer nada contra la mujer de Job, porque Job está unido a su mujer y el diablo conoce el misterio del matrimonio. Sin embargo, toca a sus hijos porque los hijos son herencia del Señor. Pero aquí hay una verdad espiritual muy profunda. En el momento que nos unimos en matrimonio, ambos somos delante de Dios una sola vida. El diablo arrasó con los criados, con las propiedades, con sus hijos, con su salud, pero el diablo no pudo tocar a la mujer porque Dios le dijo, guarda su vida. Sigamos viendo algunos detalles más sobre el pasaje de Marcos. La respuesta que presentó Jesús fue muy impactante, ya que él no se estaba identificando ni con la postura de Gilel, ni tampoco con la postura de Shammai. Cristo, no te lo pierdas, está siendo mucho más radical que Gilel y que Shammai. En definitiva, ¿sabes lo que Cristo estaba respondiendo a las multitudes y a los fariseos? Nuestro siguiente punto, la respuesta de Jesús sobre el divorcio es no al divorcio. No al divorcio. Te resumo, te pongo otra vez en situación. Se presentan los fariseos y le dicen, Jesús, ¿qué opinas del divorcio? Y le sueltan la pregunta para que Jesús diga, yo me inclino por Gilel, yo me inclino por Shammai. Yo soy un poco más liberal o yo soy un poco más radical y creo que solo por adulterio. Pero él se desmarca de estos dos grupos y dice, no hay opción al divorcio, ni siquiera por adulterio. En el versículo 10 de Marcos, del versículo 10 al 12, si tienes ahí tu Biblia, mira lo que le dijeron los discípulos. En casa, cuando ya estaban en la intimidad con Jesús, los discípulos volvieron a preguntarle lo mismo. Y mira lo que Jesús les dice. Cualquiera que repudia a su mujer, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, ella también comete adulterio. Mira, Jesús dijo claramente que para el creador del matrimonio, el Dios Trino, no existen motivos para el divorcio. Pero además, Jesús fue un poco más allá. Además, Jesús dice que si alguien finalmente se atreve a romper el pacto matrimonial y se une a la persona que ha roto ese matrimonio, esa persona está adulterando porque ese hombre, esa mujer, tiene un pacto con su pareja inicial cuando se casó. Así que Jesús es muy, pero que muy radical. Jesús no solo dice no, Jesús dice además, aquella persona soltera que se casa con un divorciado, con una divorciada, está iniciando esta relación en el terreno de adulterio.
Bueno, sé que esta parte del mensaje es muy, pero que muy difícil de asimilar. Sé que muchos de los que estáis aquí quizás no compartís esta parte que estoy tratando de exponer, porque es muy difícil de entender, de aceptar, porque todo esto sobre todo golpea a nuestro corazón, a nuestras experiencias, a las historias que sabemos que hay detrás de cada divorcio. Pero yo espero que podamos entender a través de este mensaje lo importante, lo serio, lo trascendental que es el matrimonio para Dios. Creo que esto es una locura cuando los hombres, cuando los pastores y cuando las iglesias, hay muchas iglesias y muchos pastores que lo que dicen es que tenemos que sentarnos a analizar y a estudiar los casos. Esto es algo que yo he escuchado en muchas ocasiones cuando he podido hablar de este tema con otros pastores. Ellos me han dicho, no, 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 nosotros aquí en la iglesia lo que hacemos es estudiar los casos. Y juntos estudiamos los casos y finalmente tomamos una decisión. Mira, para mí, a mí me da vértigo, me produce pánico pensar que Dios quiere que sea yo el juez que me siente en esa silla. A mí me hace temblar pensar que Dios me está diciendo, Moisés, tú que eres torpe, tú que solo tienes 37 añitos, yo quiero que tú, que eres el pastor de tu iglesia, te sientes en una silla, escuches el caso del divorcio y tú decidas si esa persona se puede o no se puede volver a casar. Yo personalmente, de verdad, yo no quiero tomar esa silla. Yo no quiero afectar en el presente y en el futuro de una persona. Así que lo que yo he realizado durante 3 años de mi vida es decirle al Señor, Señor, ¿qué dices tú de este tema? Y lo que el Señor me ha mostrado a la luz de la palabra es que Él dice no al divorcio. No al divorcio. Además, hermanos, no sé si esto es para ti una argumentación de peso, pero si como vimos en la primera parte de esta enseñanza, si el matrimonio es tan importante para Dios como creo que todos estamos de acuerdo que el matrimonio es un terreno completamente santo, ¿no te extraña a ti que Dios no haya dejado claro en su palabra cuáles son los motivos para poderte divorciar y volverte a casar? ¿No te extraña a ti si conoces al Dios de las Escrituras que Dios parece como que en este tema parece que nos ha dejado un poco a tientas, como que no tenemos luz suficiente? No es así, hermano. Dios ha hablado muy claro. Y lo que Dios ha dicho desde Génesis hasta Apocalipsis es no al divorcio. Me extraña, conociendo al Dios de las Escrituras que tanto habla del rol del hombre, del rol de la mujer, del ministerio del hombre, del ministerio de la mujer, de la honra a los padres, de la mentira, de la idolatría, de las ofrendas. Me extraña que Dios hable tan claro sobre estos temas secundarios y sin embargo, algunos piensen que Dios no habla claro acerca del divorcio. Por supuesto que habla claro. Lo que sucede es que su respuesta es no, no al divorcio. Mira, ¿te acuerdas ese encuentro providencial en Juan capítulo 4 que Jesús tuvo con una mujer samaritana? Juan capítulo 4 dice, le era necesario pasar por Samaria. Por cierto, los judíos no pasaban por Samaria. Los judíos no ponían un pie en Samaria. Los judíos trataban de bordear Samaria, aunque tuviesen que hacer más kilómetros y muchos más días de recorrido. Pero la Biblia dice que le era necesario pasar por Samaria, porque el Dios omnisciente, Dios hecho hombre, sabía que a la hora sexta había una mujer que estaba completamente vacía en el pozo. Estaba tan vacía como el cántaro que ella llevaba cada mañana. Y entonces Jesús, de una manera providencial, le entrega una cita a esa mujer en Juan capítulo 4 y te recuerdo la conversación. Jesús le dice a la mujer, mujer, ve y llama a tu marido y ven acá. ¿Te acuerdas, verdad? Mira la respuesta de la mujer. Respondió la mujer y dijo, maestro, no tengo marido. Mira la respuesta de Jesús. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Y aquí viene la parte importante, versículo 18. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Mira, ¿qué le está diciendo Jesús con estas palabras? Esta mujer
había estado hasta con 5 hombres. Y Jesús, que quiere penetrar su corazón para sanarla del vacío tan grande que esta mujer tenía, le dice, ve y llama a tu marido. Y ella dice, no tengo marido. Y claro, Jesús le dice, bien has dicho, porque hasta 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. ¿Por qué no es tu marido? Porque el primero es tu marido. El primero es tu marido. Ahora, hay algunas personas que quieren darle muchas vueltas a este pasaje y se atreven a decir que es que la pobrecita que estaba en el pozo era una pobre viuda que se le habían muerto 4 maridos. Yo no creo que este texto esté diciendo esto. Yo creo que Jesús lo que está haciendo es diciéndole, este último hombre con el que tú estás delante del Dios creador no es tu marido, el primero es tu marido, hasta 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Así que siguiendo la argumentación de lo que estamos estudiando, aquí vemos cómo Jesús con mucho tacto, con mucho cariño, llama a esta mujer adúltera, porque ha roto en varias ocasiones el pacto matrimonial que realizó con su primer marido. Jesús lo que está haciendo es arrinconando con su amor a esta mujer, no para juzgarla, no para condenarla, sino para mostrarle que su corazón estaba tan vacío como el cántaro que ella llevaba todos los días a la hora sexta. Quizás alguien aquí puede decir, Moisés, pero está bien, estoy viendo todos estos versículos y algunos los estoy entendiendo, otros quizás no, algunos los comparto, otros no, pero mira, Moisés, creo que hay un pasaje en la Biblia donde sí se permite el divorcio por causa de infidelidad. Yo recuerdo, Moisés, que hay un texto por ahí, no recuerdo ahora en qué evangelio, pero creo que hay un texto que dice salvo fornicación, Moisés. ¿Es así? Sí, es cierto. No es un texto, son 2 textos en un mismo evangelio. Y esto es muy importante y ahora vamos a entrar en la parte principal de este mensaje. Por cierto, con sinceridad, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Estamos bien? ¿Estamos muy saturados? ¿Os he perdido ya desde el minuto 3? No, está perfecto. Sí, estáis siguiendo bien porque sé que es bastante denso la argumentación, pero al menos que vayáis entendiendo, ¿no? Ya luego pues cada uno tendremos que posicionarnos delante del Señor a la luz de lo que entendemos. Pero de momento vamos bien, sí, podemos seguir un poquito más. Muy bien, gracias. Bueno, vamos a ver los textos que he mencionado antes, porque sí, es cierto, hay una parte donde parece ser que la Biblia permite el divorcio por fornicación, por infidelidad, por adulterio. Pero ¿qué os parece si seguimos abordando el resto de pasajes? Porque yo lo que he hecho durante estos 3 años que he estudiado este tema en profundidad es analizar todos los textos de la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis que hablan de esto. Así que eso es lo importante. Para tú sacar una doctrina, tienes que estudiar desde Génesis hasta Apocalipsis todo lo que la Biblia dice sobre este tema. Así que si estás anotando, estos son los pasajes que yo he encontrado ahora en el Nuevo Testamento que hacen referencia específicamente al divorcio. Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 19, Marcos capítulo 10, que es el texto que estamos desarrollando, Lucas capítulo 16, Romanos capítulo 7 y por último, Primera de Corintios capítulo 7. Lo vuelvo a repetir, Mateo 5, Mateo 19, Marcos 10, Lucas 16, Romanos 7 y Primera de Corintios 7. Todos estos textos son los que hablan en el Nuevo Testamento sobre el divorcio. ¿Qué os parece si muy rápidamente, no puedo detenerme porque entonces estaríamos aquí muchísimas horas, yo tendría que pasar aquí prácticamente la mitad de la noche, así que vamos a mirarlo muy por encima, pero te animo a que puedas profundizar en ello. Vamos a mirar muy rápidamente qué dice cada texto de lo que estamos estudiando sobre el divorcio, ¿vale? Y si me lo permitís, vamos a empezar desde el último al primero, que el primero es el más controversial, donde parece ser que hay una opción al divorcio por fornicación en Mateo 5 y 19. Pero vamos a comenzar de atrás hacia adelante, así que lo tenemos aquí, ¿vale? Vamos allá. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 10, 11, y luego Pablo da un salto y en el mismo capítulo nos habla en el versículo 39. Permitidme que lo lea.
Dice así: pero a los que están unidos en matrimonio, dice el apóstol Pablo, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Mira qué interesante, versículo 11. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Y también digo que el marido no abandone a su mujer. Qué interesante, ¿te has dado cuenta? Pablo conoce la cultura de aquella época. Pablo sabe que las personas tienen en su mente el mandamiento de Moisés. Pablo sabe que los hombres repudian a sus mujeres por cualquier motivo y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, ojo, que el hombre no repudia a su mujer, que el hombre no abandone a su mujer como pensáis que está permitido por Moisés. Y luego da un salto y dice el versículo 39, la mujer, el versículo que hemos mencionado hace unos minutos, está ligada, unida por ley a su marido, mientras su marido está vivo. Pero si su marido muere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. La muerte rompe ese pacto, puedes volverte a casar siempre y cuando te unas a una mujer temerosa del Señor, a un hombre temeroso y piadoso. Permíteme que te resuma lo que podemos ver aquí en 1 Corintios capítulo 7. Vemos tres cosas. Primero, solo la muerte disuelve el matrimonio. Esto está en el pasaje que hemos leído. Solo la muerte rompe, libera, cancela el pacto matrimonial. Segundo, a la luz de 1 Corintios, vemos que si te divorcias, te tienes que quedar sin casar. Moisés, ¿me puedo divorciar? Sí, pero no te puedes volver a casar. Tercera argumentación que nos muestra Pablo por medio de Corintios es: no hay opción para el divorcio y para el nuevo casamiento. Estas son tres verdades que vemos del pasaje 1 Corintios capítulo 7. Vamos con el siguiente texto. Romanos capítulo 7, versículos 2 y 3. Mira qué interesante. Pablo está escribiendo a la iglesia en Roma y dice lo siguiente: porque la mujer casada está sujeta por ley al marido mientras éste vive. Está diciendo prácticamente lo mismo. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, si estando vivo se une a otro varón, esta mujer será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. ¿Entendéis la argumentación? Si te unes a otra persona estando tu cónyuge vivo, esa relación es considerada adulterio. Sin embargo, si te unes a otra persona cuando tu cónyuge ha fallecido, esa relación no se encuentra en el terreno de adulterio. Así que la conclusión a la que llegamos con Romanos son también tres. Primero, una vez más vemos que solo la muerte disuelve el matrimonio. Segundo, tras el divorcio, el nuevo matrimonio es considerado adulterio. Y tercero, con el estudio que estamos viendo, vemos nuevamente que aquí en este texto no hay opción para el divorcio y para el nuevo casamiento. Veamos el pasaje del Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículo 18. Dice: todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, también está adulterando. Las conclusiones que vemos en Lucas capítulo 16 son tres. Uno, el que se divorcia y se casa comete adulterio. Dos, el soltero, mira qué interesante aquí, el soltero que se casa con una mujer divorciada comete adulterio. Tres, en este pasaje no hay opción para el divorcio, no vemos la posibilidad de un nuevo casamiento. Vamos a Marcos, que es el pasaje que estamos desarrollando, nuestro texto principal. Marcos 10, 11 y 12 dice: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer
repudia a su marido y se casa con otro, comete también adulterio. Nuevamente aquí vemos dos verdades de este pasaje. Primero, el nuevo matrimonio se considera adulterio. Segundo, una vez más, no vemos ninguna opción, no hay una posibilidad para que el divorcio te lleve al terreno de un nuevo casamiento. La enseñanza, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero la enseñanza de todos estos pasajes es clara, es contundente. La respuesta de Dios hacia el divorcio es no al divorcio. No al divorcio. Pero ahora, en los próximos minutos, vamos a estudiar, voy a tratar de resumir el meollo de la cuestión, la parte más complicada de este tema que se encuentra en el Evangelio de Mateo. Y voy a intentar hacerlo lo más breve posible, aunque tendríamos que estar, si quisiéramos, una hora solo estudiando Mateo. Pero voy a intentar resumirlo lo mejor que pueda, y como vosotros sois personas súper inteligentes, porque se os ve en la cara, que tenéis muchísima sabiduría, seguro que la vais a pillar al vuelo, ¿vale? Así que venga, vamos allá. Vamos a ver los dos textos más complicados sobre este asunto. Mateo 5, 31 y 32. Por cierto, Mateo es la misma escena contada desde el Evangelio de Mateo, pero el contexto es el mismo que Marcos. Es la misma situación. Marcos lo está escribiendo desde su ángulo y Mateo está escribiendo lo mismo que vio Marcos, ¿vale? Así que en esta ocasión es el mismo acontecimiento con unas cláusulas diferentes. Venga, dice Mateo 5, 31 y 32. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Si os dais cuenta, aquí se abre un paréntesis. Aquí parece ser que la Biblia nos está abriendo una posibilidad, nos está abriendo una puerta para divorciarnos y volvernos a casar. ¿Cuál es esa puerta? La fornicación. Eso parece estar diciendo Mateo 5, y también el mismo texto, pero en el capítulo 19, otra vez le preguntaron sobre lo mismo, y Mateo 19 dice lo siguiente. Yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada también está adulterando. Pero lo que quiero que veamos es que tanto en Mateo 5 como en Mateo 19 se repite esa cláusula de excepción, esa posibilidad al nuevo casamiento después del divorcio, que es salvo fornicación. Se repite en Mateo 5 y Mateo 19. ¿Qué sucede? Que para nosotros poder entender bien estos pasajes tan delicados, tenemos que hacer lo que se conoce como una exégesis. Una exégesis es estudiar la palabra en el original. Una exégesis es saber qué quiso decir el autor, qué entendieron los destinatarios de aquella época, cuál fue la palabra que se escribió en el papiro original, porque nosotros tenemos Reina Valera del 60, Nueva Versión Internacional, la Biblia de las Américas, Dios habla hoy, y todo eso son buenas traducciones, pero nosotros no tenemos los manuscritos originales. Así que para plantarnos en un terreno tan importante como este, hay que detenernos y tenemos que, con lupa, mirar cada palabra con precisión. Y aquí viene la enseñanza principal de eso. Mirad, la palabra fornicación en el griego tiene dos posibles significados. En ocasiones, si tú estudias las escrituras, si tuvieras las escrituras en original, una misma palabra como es fornicación puede tener dos derivados, dos sinónimos diferentes con dos palabras distintas. Espero no perderos aquí, aunque luego tenemos un tiempo para preguntas y respuestas. Mirad, la palabra fornicación en algunas partes de la Biblia aparece con el término porneia. O sea, en algunos textos, en el original, cuando ponían fornicación, escribían porneia. Pero en otros textos,
En el original lo que se ponía era moikeia. Porneia, moikeia apuntaban al concepto de fornicación. Ahora, ¿dónde viene la parte interesante? Que cada palabra es diferente. Es como, por ejemplo, si yo te digo, he estado en el banco, he estado en el banco. Bueno, tú puedes pensar que he estado en el banco sacando dinero, o que he estado en un banco aquí en España, espero que estéis entendiendo este ejemplo, que he estado en un banco, en un asiento de madera, en un parque, descansando mientras mis hijos jugaban. ¿Entendéis? Una misma palabra se utiliza para dos contextos diferentes. Un banco donde puedo obtener dinero, o un banco donde puedo reposar, o incluso un banco de peces, ¿no? También aquí en España se utiliza esa expresión. Así que una misma palabra tenemos que mirar el contexto para saber qué es lo que está diciendo. Vale, no perderos, ¿vale? Permitidme y perdonadme que esté yendo tan lentito, pero esta es la parte más importante del estudio. Porneia, la palabra porneia, cuando en el Nuevo Testamento aparece en el original porneia, significa una variedad de pecados. Por ejemplo, los siguientes. Prostitución es porneia. Cuando la Biblia habla de prostitución, utiliza la palabra porneia. Cuando la Biblia habla de la fornicación es la relación sexual fuera del marco del matrimonio. La palabra que se utiliza para esas relaciones antes del matrimonio es porneia. El incesto, las relaciones entre miembros de la familia, también se le conoce como porneia. Y por último, porneia es un amplio abanico de inmoralidad sexual. Todas aquellas cosas que desagradan al Señor con respecto a la sexualidad antes del matrimonio, todo eso también se engloba en la palabra porneia. Por el contrario, la Biblia, cuando utiliza la palabra moikeia, exclusivamente habla de la infidelidad conyugal. En definitiva, adulterio. ¿Entendéis? Cuando en el Nuevo Testamento se utiliza la palabra moikeia, eso está haciendo referencia a que un matrimonio, uno de los dos, ha tenido relaciones sexuales, eso es adulterio, eso es moikeia. Mirad, ¿sabéis cómo queda realmente Mateo capítulo 5? Así quedaría Mateo capítulo 5. Yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, y en la palabra original se escribió porneia, hace que ella adultere. Y esa palabra adultere, en el original, si tú lo buscas, vas a ver que pone moikeia. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio, moikeia. ¿Os dais cuenta? En un mismo versículo se utilizan las dos palabras. Por una parte, porneia, por otra parte, moikeia. Aquí el autor, de manera intencionada, Mateo, de manera intencionada, está usando la palabra porneia para hacer referencia a las relaciones sexuales antes del matrimonio. Si Mateo hubiese querido hablar sobre el adulterio, o sea, un matrimonio que comete adulterio, no hubiese utilizado la palabra porneia. Él hubiese empleado la palabra moikeia. ¿Me estáis entendiendo? ¿Me estoy explicando? ¿Sí? ¿Me podéis decir si lo estáis entendiendo? ¿O regular? Sí. Bueno, si no, luego trato de responderlo mejor, ¿vale? Lo que quiero que entendáis es que la palabra porneia hace referencia a la relación antes del matrimonio. La palabra moikeia hace referencia al acto sexual en el matrimonio con otra persona. Así que, ¿por qué en ningún pasaje de las Escrituras se nos dice que el divorcio y que el nuevo casamiento es posible por fornicación? ¿Por qué solo en Mateo? ¿No os llama la atención eso? Que hemos leído 6, 7 pasajes y nunca se aplica este concepto de fornicación. Bueno, aquí es muy importante saber a quién le escribió Mateo. Cuando Mateo escribió su carta,
cuando él estaba escribiendo, igual que yo, cuando he preparado este estudio, yo he estado pensando en un grupo de hermanos de Argentina, más otros hermanos de España y diferentes lugares que se iban a conectar. Entonces, yo estoy utilizando un idioma y estoy utilizando ejemplos que todos me entendáis. Pues lo mismo sucede con los escritores de la Biblia. Cada uno de ellos, cuando escribió, ellos tenían en su corazón unos destinatarios. Y esto es muy importante. Mirad, os resumo los destinatarios a los que cada una de las cartas del Nuevo Testamento sobre el divorcio fueron escritas. ¿A quién le escribió Marcos? Marcos fue escrito para los romanos. El Evangelio de Marcos tiene como propósito que su carta llegase a los romanos. Por eso Marcos escribe pensando en los destinatarios que son romanos, en definitiva, que son gentiles, que no son de la nación de Israel. ¿A quién escribe Lucas? Lucas el médico escribe a los griegos, al grupo de los griegos, aquellos que trabajaban más la filosofía, los pensamientos. Por eso Lucas tiene mucha más precisión, Lucas es mucho más profundo, Lucas ofrece algunos detalles que otros evangelios no ofrecen. Y sin embargo, el apóstol Pablo, cuando escribe a los romanos, la carta que lleva su propio nombre, a los romanos, y también escribe a los gentiles cuando manda su carta a la iglesia que está en Corinto. Pero aquí viene el detalle curioso e interesante. ¿A quién escribe Mateo? Mateo escribe a los judíos. El Evangelio de Mateo, desde el principio hasta el final, originalmente, por supuesto, de Mateo hay cosas para nosotros, pero los destinatarios eran los judíos. ¿Por qué es tan importante conocer esto? ¿Por qué es tan importante conocer el detalle? Porque en la cultura judía, y ahora no te pierdas esto, esta es la bomba, en la cultura judía, cuando dos personas contraían matrimonio, antes de llegar al paso final del matrimonio, ellos pasaban por una etapa conocida como el desposorio. Antes de llegar al matrimonio, los judíos tenían una etapa conocida como el desposorio. El desposorio comenzaba con un acuerdo formal donde el hombre prometía bajo juramento regresar por la chica, regresar por la joven, cuando ya hubiera complementado absolutamente todo, cuando ya tuviese la casa terminada, cuando todos los preparativos estaban listos, entonces el novio iba a buscar a la novia. El desposorio solía durar aproximadamente un año, aproximadamente, cuando un chico se quería casar con una chica, se comprometían, hacían un acuerdo entre las dos familias, firmaban y entonces ellos se separaban, el chico iba a casa de sus padres, la chica se quedaba en casa de sus padres, cada uno trabajando y esa etapa hasta la boda se conocía el desposorio. El detalle importante es que en el desposorio ellos ya no podían tener relaciones con otras personas. Ellos todavía no habían tenido relaciones sexuales, ellos finalmente todavía no eran marido y mujer, pero para la sociedad es como si ya lo fuesen. O sea, esta persona está comprometido con él. Así que ya nadie puede fijar sus ojos en esta chica, ya nadie puede fijar sus ojos en este chico porque han hecho un pacto y ahora están en la etapa del desposorio hasta que llegue finalmente el matrimonio. Mira qué interesante. ¿En qué momento se podía romper el desposorio? ¿En qué momento se podía romper esa relación que iba hacia el matrimonio? Si uno de los dos tenía relación sexual con otra persona. Y ahí entra ese concepto de porneia. Solo si uno de los dos tenían relaciones sexuales en esa etapa del desposorio, entonces el matrimonio ya no era válido. Entonces el hombre o la mujer podían detener todo y decir, yo no he llegado al último paso, yo no he llegado hasta el matrimonio porque él o ella en esta etapa del desposorio ha fallado. Mira, ahora vas a entender el principio del Evangelio de Mateo, que por cierto, solo Mateo cuenta este detalle. Mateo capítulo 1, versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Mira, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo.
José, su marido, versículo 19, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. ¿Entendéis este versículo? José y María estaban comprometidos para casarse, estaban en la etapa del desposorio, pero claro, José viene un día de la carpintería y se da cuenta que María está un poquito más gordita. Así que le dice, María, te estás poniendo gordita, estás comiendo muchas magdalenas y galletas de chocolate. Tienes que empezar a cuidarte y tienes que caminar un poquito más. Intenta realizar los 10.000 pasos de la pulsera de Xiaomi. Así que José está viendo que poquito a poco su pareja, su novia, se está poniendo más gordita. Pero claro, cuando ya llevan 4 o 5 meses, José se da cuenta que eso no es de comer galletas, sino que se da cuenta que su pareja está embarazada. Así que él piensa, ella me ha sido infiel, ella ha cometido porneia, ella ha cometido un acto sexual antes de yo casarme y la ley me permite separarme de ella. Claro, José no se creía, ¿no?, la argumentación de María y dice la Biblia que tuvo que venir un ángel, por supuesto. A mí me tiene que venir un ángel, no, me tiene que venir 3 ángeles para yo creerme que al final ella no había estado con otro hombre, sino que había concebido del Espíritu Santo. Pero aquí el detalle importante, lo que quiero que veáis, es que ellos estaban desposados y que quiso dejar a su mujer porque había roto ese camino hacia el pacto por la fornicación. Para que lo entendáis, no es igual el contexto, pero para que lo entendáis, es como si nosotros, por ejemplo, imagínate que tú te vas a casar, ¿no? Tú te vas a casar y en el tiempo de noviazgo, en el tiempo que dura el noviazgo, tu pareja te es infiel. Entonces tú eres libre para no casarte. Lo que pasa que para los judíos tiene mucho más peso, tiene mucha más importancia el desposorio. Pero es un ejemplo parecido, ¿entendéis, no? Es como si yo le digo a mi novia, nos vamos a casar en diciembre de este año. Y yo le regalo un anillo y ya estamos comprometidos. Ya todo el mundo sabe que estamos caminando hacia el matrimonio. Pero si en el camino hacia el matrimonio él o ella se va con una tercera persona, entonces yo no tengo que finalmente casarme. Eso es lo que significa Mateo capítulo 5 y Mateo 19. Matthew Henry lo dice de la siguiente manera. El que se haya admitido el divorcio en algunas denominaciones protestantes por causa de adulterio de uno de los cónyuges se debe a una incorrecta exégesis del texto sagrado. Permitidme que lo repita de nuevo. Matthew Henry dice, el que se haya admitido el divorcio en algunas denominaciones protestantes por causa de adulterio de uno de los cónyuges se debe a una incorrecta exégesis del texto sagrado. Así que a la luz de las Escrituras afirmamos que un matrimonio no debe divorciarse por ningún motivo, ni siquiera por adulterio. Además, en el caso hipotético que la Biblia permitiera que los matrimonios se pudieran divorciar por causa de fornicación, como parece que dijera Mateo, sería solo por fornicación, no sería por maltrato, no sería por abandono. Y hoy día hemos abierto el abanico y hay otras muchas posibilidades cuando ni siquiera la Biblia lo menciona. Son muchas las personas que dicen, no, yo es que me quiero separar porque ya el amor se ha ido, el amor se ha apagado. Pero John Piper, uno de mis pastores y teólogos preferidos, dice lo siguiente. John Piper dice, permanecer casados no se trata de permanecer enamorados, se trata de guardar un pacto. El matrimonio no tiene nada que ver con sentimientos. El matrimonio no tiene nada que ver finalmente con amor. El matrimonio está fundamentado, anclado sobre el terreno de un pacto. Bueno, yo no sé lo que está pasando por vuestras mentes al escuchar esta enseñanza, pero lo que sí sabemos, y con esto termino, lo que sí sabemos es lo que pasó por la mente de los discípulos. Y esto fue algo que a mí también, cuando estuve estudiando esto en profundidad, me trajo mucha luz. Entender lo que entendieron los discípulos cuando Jesús luego se apartó de las multitudes, dejó a un lado a los fariseos y en la intimidad de una casa, mira lo que dijeron los discípulos de Jesús. Le dijeron los discípulos, si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. ¿Entendéis esto? Mira,
Os resumo y con esto concluimos. Jesús está rodeado de una multitud. Se presentan los fariseos y le dicen, ¿qué opinas del divorcio? Lo están tratando de arrinconar para ver si él se inclina por la postura de Gilel o si, por el contrario, decide aceptar la postura de Shammai. Y entonces Jesús se desmarca de estos dos grupos y presenta un nuevo grupo mucho más radical. Dice, no hay opción para el divorcio e incluso el que se casa con un divorciado está cometiendo adulterio. Y cuando sus discípulos entendieron esto, en la intimidad con el maestro dijeron, espera, maestro, tú me estás diciendo que si me caso tiene que ser para toda la vida hasta que la muerte me separe. Jesús dice, sí. Y entonces los discípulos dijeron, si esto es así, conviene no casarse. O sea, si esto es así, hay que pensarse muy bien con quién me voy a casar. Tengo que entender muy bien lo que significa el matrimonio. Te resumo lo que hemos visto en esta enseñanza. Hay diferentes posiciones sobre el divorcio, por supuesto, todas respetables. Hay algunas que son por cualquier motivo. Hay otros que quizás opináis que nos podemos separar y divorciar por adulterio. Otros utilizan una triada que es adulterio, maltrato y abandono. Pero la argumentación que he tratado de defender, de presentar a la luz de las Escrituras, es que no hay ningún motivo para el divorcio y el nuevo casamiento. Yo sé que hay muchos pastores, como he dicho antes, que dicen que hay que estudiar los casos, pero de verdad, con mucha humildad en mi corazón y con mucho respeto, yo creo que nos estamos equivocando si nosotros empezamos a estudiar los casos. Hoy día he conocido situaciones terribles. Conozco 2 matrimonios que se divorciaron. Mira, no te lo pierdas. Mira, 2 matrimonios de una iglesia. Este matrimonio se divorció. Este matrimonio con los años también se divorció. ¿Y sabéis lo que pasó? Que con el paso de los años, el hombre se casó con esta mujer, la mujer se casó con este hombre. Increíble. Eso está sucediendo dentro de nuestras iglesias. Otro caso que sucedió aquí el año pasado de una persona que yo conozco que es pastor. El pastor, mira, escucha este ejemplo. El pastor está casado con su esposa, como por ejemplo yo con mi esposa, ¿no? El pastor está casado con su esposa y el pastor casa a un miembro de su iglesia con su esposa. El pastor participa de este matrimonio. Es como cuando yo participo y caso a los jóvenes de mi iglesia, ¿no? Entonces yo los caso, yo les doy la bendición, yo predico en la boda, pero lo que sucedió fue que este pastor se divorció de su mujer y este matrimonio también se divorció. Y lo que sucedió fue que el pastor se acaba de casar con la chica que él casó hace un año. ¿Por qué se permite todo esto? Porque hay que estudiar los casos. Porque hay que estudiar los casos. A nosotros también nos llegó un matrimonio de 23 años que se divorciaron a los 9 meses. ¿Sabéis por qué se divorciaron a los 9 meses? Porque se dieron cuenta que eran incompatibles, que se llevaban muy mal, que no eran felices. Y entonces cuando tuvieron consejería con nosotros, ¿sabéis lo que nos dijo esta pareja? Literalmente nos dijo, bueno, nos queremos divorciar porque Dios no quiere que yo sea infeliz. Dios quiere que yo sea feliz. Por favor, si alguien aquí encuentra un versículo donde Dios diga que Dios quiere que seamos felices aquí en la tierra, yo te paso ahora mi teléfono y tú me pasas ese versículo, ¿vale? ¿Dónde? ¿Dónde dice la Biblia que el plan de Dios es que tú seas feliz aquí en la tierra? ¿Dónde? Pero claro, ese evangelio humanista nos lo estamos creyendo y buscamos a Dios buscando mi felicidad. Mira, Dios no quiere que tú seas feliz. Dios quiere que tú seas santo. Dios no busca tu felicidad. Dios busca tu santidad. Así que estamos ante un abanico de situaciones, pero yo sé y entiendo que muchos también estaréis pensando en otras ideas y en otros casos muy dramáticos, ¿no? Porque sé que me podéis decir, bueno, Moisés, sí, es cierto, todo eso es terrible, pero hay otras personas que sí que han sufrido abandono, maridos que han golpeado a sus mujeres, padres que han abandonado a sus mujeres y a sus hijos, mujeres que le han sido infieles a sus esposos. ¿Qué pasa con todo eso? Bueno, pues lo último con lo que quiero terminar este taller es que yo creo que hay una solución para el divorcio. Y la solución para el divorcio es el Evangelio, el poder del Evangelio.
Moisés, ¿qué hago si me han dejado? Moisés, ¿qué hago si yo estoy divorciado? Moisés, yo conozco, mi hija se ha divorciado. ¿Qué hacemos ahora con estas personas que han quedado rotas, que han quedado a la deriva? Pues entonces ahora entra en acción el poder glorioso del Evangelio. Además, dice la Biblia, y si se separa, si te separas, quédate sin casar. Y tú dices, bueno, Moisés, pero ¿qué hago? ¿Cómo me voy a quedar sin casar? Tengo 23 años, ahora voy a quedar solo toda mi vida. No, no vas a quedar solo, vas a quedar con Cristo. El creyente nunca está solo. El divorciado no está solo. El divorciado no es un cristiano de segunda categoría, igual que un creyente que no se puede casar. Nosotros en nuestra iglesia tenemos a muchos jóvenes que todavía no han encontrado su pareja y están ahí luchando en su soltería, tratando de llenarse del Señor en medio de esta etapa. Tienen 30, 35 años y todavía no han encontrado un hombre y una mujer. ¿Qué les dices a estas personas? ¿Que se unan, que se casen con cualquiera? Por supuesto, no. Lo que le decimos es, llénate del Señor. El Señor es suficiente. Está la familia en la fe, tienes al Espíritu Santo, tienes el gozo de la salvación, tienes la palabra, tienes al Señor en tu vida. Cristo más nada es igual a todo. Y por cierto, yo soy de los que creo todavía en el poder del Evangelio. Yo creo que el Evangelio puede transformar el corazón, puede transformar la historia de cualquier matrimonio para que nos perdonemos, para que nos abracemos. ¿O acaso no se puede perdonar una infidelidad? ¿Se puede perdonar una infidelidad? Si alguien aquí me dice no se puede perdonar una infidelidad, entonces el Evangelio no sirve para nada. Pero yo creo en el poder del Evangelio. Mira, quiero recomendarte este librito muy finito, se llama Escoja Perdonar, de Nancy Leigh DeMoss. Escoja Perdonar. Este libro te habla del poder que hay en el Evangelio para perdonar cualquier situación, cualquier persona, cualquier daño que te hayan producido en tu vida, porque si tú no escoges perdonar, entonces tú no entiendes lo que sucedió en la cruz del Calvario. Todos tus pecados, pasados, presentes y futuros, Cristo los perdonó. Así que yo esa gracia inmerecida que he recibido, ahora la tengo que derramar y yo soy de los que creo que Dios todavía tiene poder suficiente para transformar cualquier matrimonio que está roto, cualquier matrimonio que está muerto, Dios lo puede resucitar. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Esta predicación, este taller no es para todo el mundo. Este taller es para los verdaderos discípulos de Jesús, para aquellos que están dispuestos a tomar su cruz y a seguir a Cristo, para aquellos que están dispuestos a negar sus sentimientos y a decirle al Señor, Señor, yo hice un pacto con este hombre, yo hice un pacto con esta mujer, este pacto es la fotografía tuya aquí en la tierra, mi matrimonio refleja la hermosura que hay en la Trinidad y aunque Él haya roto ese pacto, yo voy a permanecer fiel, voy a ser sostenido por tu gracia, voy a llenarme de ti y Cristo va a ser suficiente en medio de la situación que estoy atravesando. Que el Señor os bendiga grandemente.